Meditación 18. Defensor de los últimos. Jesús gozaba experimentando ya el reino de Dios en la curación de los enfermos y en la liberación de los poseídos. Eran los que más lo necesitaban, pero no los únicos. Pronto se acercaron a él los más indigentes de Galilea. Algunos no tenían ni casa, vagaban por las aldeas moviéndose de una parte a otra. Pronto se toparon con Jesús, que también hacía una vida itinerante y no tenía dónde reclinar su cabeza. Eran los últimos de Galilea. La situación de esta gente en el campo era muy difícil. Los grandes proyectos de construcción emprendidos primero por Herodes y luego por su hijo Antipas hicieron crecer todavía más los tributos y las tasas exigidas a los campesinos. Algunas familias apenas podían asegurarse la subsistencia. Una mala cosecha, una enfermedad o la muerte de algún varón podía ser el comienzo de la desgracia. Al no pagar sus deudas, más de uno se veía obligado a desprenderse de sus tierras, que pasaban a engrosar las propiedades de los grandes terratenientes. Había otros factores que hacían cada vez más vulnerable la situación de los campesinos pobres. Para sacarle un mayor rendimiento a las tierras, desde el poder se impulsaba cada vez más el monocultivo. Los campesinos pobres, los arrendatarios y jornaleros no sabían cómo obtener la cebada, las lentejas y otros modestos productos necesarios para la alimentación diaria de la familia. En Galilea, la inmensa mayoría de la población era pobre, pues estaba compuesta por familias que luchaban día a día por sobrevivir, pero al menos tenían algún pequeño terreno o algún trabajo estable para asegurarse el sustento. Pero cuando Jesús habla de los pobres, se está refiriendo a los que no tienen nada. Gentes que viven al límite, desposeídos de todo, los que están en el otro extremo de las élites poderosas, sin riqueza, sin poder y sin honor. Componen una masa anónima. Tienen rostro demacrado por la desnutrición y la miseria extrema. De ellos muchos son mujeres, pero también hay niños huérfanos que viven a la sombra de alguna familia. La mayoría son vagabundos sin techo, se cubren con lo que pueden y casi siempre caminan descalzos. Es fácil reconocerlos. Entre ellos hay mendigos que van de pueblo en pueblo, ciegos o tullidos que piden limosna junto a los caminos o a la entrada de las aldeas. Entre las mujeres hay viudas que no han podido casarse de nuevo, esposas estériles repudiadas por sus maridos y no pocas prostitutas obligadas a ganarse el pan para sus hijos. Dentro de ese mundo de miseria, las mujeres son sin duda las más vulnerables e indefensas, pobres y además mujeres. En realidad no le interesan a nadie. Son el material que sobra en el imperio. Vida sin futuro. La vida insegura de itinerante acercaba mucho más a Jesús a este mundo de indigentes. Vivía prácticamente como uno de ellos, sin techo y sin trabajo estable. Jesús no llevaba consigo ninguna moneda con la imagen del César. No tenía problemas con los recaudadores. Pronto invita a hacer lo mismo al grupo de sus seguidores
que se van formando en su entorno. Compartirán la vida de aquella pobre gente. Caminarán descalzos como ellos que no tienen un denario para comprarse unas sandalias de cuero. Prescindirán de la túnica de repuesto, la que servía de manta para protegerse del frío de la noche cuando se dormía al raso. Vivirán de la solicitud de Dios y de la hospitalidad de la gente, exactamente como aquellos indigentes. Ahí está su sitio, entre los excluidos del imperio. Para Jesús es el mejor lugar para acoger y anunciar el reino de Dios. Solo quiere ser signo claro de que Dios no abandona a los últimos. Identificado con ellos y sufriendo de cerca sus mismas necesidades, Jesús va tomando conciencia de que para que estos hombres y mujeres el reino de Dios solo puede resultar buena noticia. Aquel estado de cosas era injusto y cruel, no respondía al proyecto de Dios. Y cuenta la parábola del pobre Lázaro, que podía ser uno de ellos. Ese era el final que les esperaba a los que vivían hundidos en la miseria y sobraban en aquella sociedad. La mirada penetrante de Jesús desenmascara la terrible injusticia de aquella sociedad. Las clases más poderosas y los estratos más oprimidos parecen pertenecer a la misma sociedad, pero están separados por una barrera casi invisible. Esa puerta que el rico no atraviesa nunca para acercarse a Lázaro. Los ricos están dentro de sus palacios celebrando espléndidas fiestas. Los pobres están fuera muriendo de hambre. Pero de pronto todo cambia. Lázaro muere y a pesar de que ni se habla de su entierro, es llevado al seno de Abraham, donde es acogido para tomar parte en su banquete. También muere el rico, que es enterrado con todo honor, pero no entra en el seno de Abraham, sino en el Hades, el infierno. El vuelco de la situación es total. Mientras el pobre Lázaro es acogido en el seno de Abraham, el rico queda en un lugar de aflicción, en el Seol. Los pobres no se lo podían creer. ¿Qué está diciendo Jesús? Según la tradición de Israel, la prosperidad es signo de la bendición de Dios y la miseria, por el contrario, indicio de su maldición. ¿Cómo puede ser ese mendigo impuro y miserable ser acogido en el seno de Abraham? ¿Y cómo puede ese rico bendecido de Dios quedarse sufriendo en el Seol? Con su parábola, Jesús no está describiendo ingenuamente la vida del más allá, sino desenmascarando lo que sucede en Galilea. Es una injusticia intolerable que Dios hará desaparecer un día. La llegada de su reinado significará un vuelco total de la situación. Jesús empezó a hablar un lenguaje nuevo, sorprendente y provocativo. Se encuentra por las aldeas con estas gentes humilladas que no pueden defenderse de los grandes terratenientes. Dichosos los que no tienen nada, porque su rey es Dios. Ve con sus propios ojos el hambre de estas mujeres y niños y no puede reprimir sus sentimientos. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. En una sociedad donde hay gente que vive hundida en el hambre o la miseria, solo hay una disyuntiva: vivir indiferentes al sufrimiento de los demás o despertar el corazón y mover las manos para ayudar a los necesitados. Así lo siente Jesús. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico
entre en el reino de Dios. En el reino de Dios no puede haber ricos viviendo a costa de los pobres. De ahí el grito de Jesús: no pueden servir a Dios y al dinero. Sus palabras tuvieron que resultar explosivas. Dios y el dinero son como dos señores enfrentados entre sí. No es posible ser esclavo del dinero, vivir acumulando monedas de oro y plata para asegurarse el propio bienestar y al mismo tiempo pretender entrar en la dinámica del reino de Dios que busca una vida justa y fraterna para todos. Hay que escoger. Habla de la parábola del rico que quiso construir nuevos graneros. De forma inesperada interviene Dios. Sus palabras son duras. Aquel rico no disfrutará de sus bienes. Morirá esa misma noche durante el sueño. Su actuación es propia de un necio que ignora a Dios y se olvida de los seres humanos. Jesús concluye su parábola con un interrogante final que plantea a Dios y al que los oyentes han de responder. Todos aquellos productos almacenados por el rico, ¿para quién serán? ¿No han de ser en primer lugar para quienes necesitan pan para no morir? La palabra de Jesús era un desafío a todo el sistema. En el Evangelio de Mateo se recoge un relato impresionante donde se habla de la ayuda a los necesitados como el criterio que decidirá la suerte final de todos. Es una narración en la que se combina una descripción grandiosa del juicio de todas las naciones reunidas ante su rey y una sencilla escena pastoril que se repetía todos los días al atardecer cuando los pastores recogían sus rebaños. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me acogieron. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel o enfermo y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve enfermo y forastero y no me acogieron. Entonces también estos dirán: ¿cuándo te vimos con hambre y no te dimos de comer, con sed y no te dimos de beber, forastero y no te acogimos? En verdad les digo que todo cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán a un castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Hemos escuchado el criterio de Jesús para separar a los dos grupos de personas. Es preciso y claro. Unos han reaccionado con compasión ante los necesitados. Los otros han vivido indiferentes a su sufrimiento. No se habla de justicia y solidaridad, sino de comida, de ropa, de algo de beber, de un techo para resguardarse. No se habla tampoco de amor, sino de cosas tan concretas como dar, acoger, visitar, acudir. Lo decisivo no es un amor teórico, sino la compasión que ayuda al necesitado. Los que son declarados benditos del Padre no han actuado por motivos religiosos, sino por compasión. El camino que conduce a Dios no pasa necesariamente por la religión, el culto, la confesión de la fe, sino por la compasión a los hermanos pequeños. Porque la religión no tiene el monopolio de la salvación. El camino más acertado es la ayuda al necesitado. Por él caminan muchos hombres y mujeres que no han conocido a Jesús. Para orar un momento. Dios es el Dios de los pobres. Por eso se muestra cercano a los que no tienen nada ni a nadie. Piensa en las mujeres luchadoras que llevan adelante las ollas comunes. ¿Puedes hacer algo por ellas? El día del juicio final solo daremos el examen del amor. El amor que tuvimos y expresamos por los pobres, los hambrientos, los emigrantes, los sin trabajo. Sin asustar, este examen no tiene recuperaciones. ¿Aprobamos o no aprobamos? Piensa con el Señor cómo te puedes ir preparando para rendir bien este examen final.